¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en su programa Las Cosas Como Son. Hoy es lunes 19 de noviembre de 2018. Estamos en la víspera del Día de la Revolución. Mañana es martes 20 de noviembre. Desde luego estamos viviendo el festivo adelantado de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Y estamos transmitiendo por su plataforma digital favorita en La Mira TV. Hoy vamos a platicar sobre la reducción del presupuesto del 32% a las universidades del país, a las universidades públicas, también sobre la polémica de la caravana o de las caravanas migrantes, porque son varias que se han dispersado por varios puntos del país rumbo a la frontera con los Estados Unidos, y también sobre el foro que los empresarios están organizando sobre el impuesto a valor agregado y el ISR, bueno, esta polémica acerca de si se reduce o no para el municipio de Ensenada. De eso vamos a platicar con mi compañero colega Víctor Alarcón Requejo, quien ya se encuentra en el estudio. Bien, una disculpa de nuestro compañero Enoc Santoyo Cid, que por razones de trabajo hoy no va a poder estar con nosotros, pero seguramente el próximo jueves sí lo hará. Así es que vamos a un corte comercial muy rápidamente y regresamos. Familia, también claro están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam, infusiones de origen. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son. Hoy es el día previo al Día de la Revolución, le comentaba. Y bueno, vamos a comentar sobre la discusión que ya inició acerca del presupuesto de egresos de la Federación, el famoso PEF. Víctor, pues hay una propuesta de reducir el 32% al presupuesto de las universidades públicas del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, es la universidad del país, y también en la UABC, que le correspondería también esa reducción, a todas las públicas, ¿no? De todo el país. La que menos caída tiene en el presupuesto de este año con respecto al que viene es la Universidad Metropolitana, que tiene un 6% menos de presupuesto, pero todas las demás en el global es el 32%. Hay una declaración del presidente de la ANUIS, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que él dice que en agosto de este año se reunieron con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y hablaron justo del presupuesto. Las universidades públicas, dice el presidente de la asociación, que habían obtenido el compromiso de que les iban a indexar lo que es inflación, que es 4 y cachito de puntos del presupuesto 2018 al 2019, y que además tendrían un 3.5% de incremento al presupuesto de la educación superior en México. Bueno, pues, al parecer no será así, porque en el que va la propuesta que tuvo acceso el periódico Reforma, según publica en su edición de hoy, va un 32% menos de presupuesto para la educación superior. Y también fíjese que hay otra reducción en la Secretaría de Gobernación,
que de 66,000 y cacho, aunque los cachos son muchos millones de pesos, ¿no? Pero 66,000 millones de números redondos que tiene hasta este año Gobernación, pasa a 8,000 millones. Y esta diferencia de los 8 a los 66 se los lleva, que son 66, 58, ¿no? No, bueno. 58,000 millones se van a la Secretaría de Seguridad Pública, la recién creada Secretaría de Seguridad Pública, que va a absorber el presupuesto de esta Guardia Nacional, de todas las policías que estaban en la Secretaría de Gobernación. Sí, pues es que de hecho ya queda la Secretaría de Gobernación como lo que era antes, una entidad de gobierno interior del país, ¿verdad? Sí. Normativa del resto de la política interna. Así es, de la política interna. Y pues toda la nómina policial, todo el presupuesto de equipamiento, de inteligencia, de vehículos, de todo lo demás, bueno, pues se va a la Secretaría de Seguridad Pública. Es de alguna manera ahí no hay una reducción del presupuesto, sino simplemente hay una separación de las funciones de la Secretaría de Gobernación con respecto de la seguridad pública. Creo que ahí se entiende perfectamente. En donde no se entiende y suena hasta cierto punto ilógico, si esto es cierto, si se confirma, lo de la reducción del 32% a las universidades, porque se contrapone a la propuesta del presidente electo cuando candidato de que todos los jóvenes van a tener acceso a educación. Entonces, si las universidades con el presupuesto que tienen se ven apurados, digamos, para atender toda la matrícula potencial y tienen que aplicar estos filtros por calificaciones, que además, digo, es algo muy razonable, porque pues el joven que no está apto para entrar a la universidad, pues debe de hacer un propedéutico, debe hacer algún tipo de preparación previa para entrar, y poder aprovechar al 100% la capacitación universitaria. Pero independientemente de eso, creo que se requieren aulas, se requieren maestros, se requiere toda esta parte de la tecnología ahora, para poder atender el resto de los jóvenes que no tienen acceso a la educación, sobre todo cuando estamos hablando de universidades públicas, ¿verdad? La gran mayoría de los jóvenes, no todos, hay que también reconocerlo, pero la gran mayoría de quienes van a una universidad pública es porque no tienen los recursos para acudir a una universidad privada. Y bueno, pues esto va en contraposición pues de esta propuesta de atender la educación de todos los jóvenes del país. Fíjese, y es un efecto doble, porque la educación en México, se sabe, ¿no? La primaria pues es la base de la pirámide, ¿no? Pero de la primaria a la secundaria hay un corte del número de alumnos que ingresan a secundaria. Muchos se quedan con solo primaria, afortunadamente cada vez menos en estas décadas, pero de secundaria a preparatoria, ahí hay otro corte, y de preparatoria a universidad, ahí es uno de los más grandes, y más aún egresados de universidad. Pero dejémoslo hasta la universidad. La educación pública en México ha permitido el tránsito o el acceso a la educación pública, lo ha permitido la capacidad económica de las familias. De ahí la beca que promete Andrés Manuel López Obrador para jóvenes ninis, los que no estudian y no trabajan, para que o aprenden un oficio o van a la escuela, como incluso lo señalan, para preparatoria y para secundaria. Ese filtro de la capacidad económica del estudiante es brutal, es fatal, es enorme, es gigantesco el filtro, porque son muy poquitos los que llegan a la universidad por sus propios recursos, por su propia capacidad. Si a eso le agrega usted que el embudo universitario se estreche más, aquí tenemos 30 y tantos mil rechazados cada año. Si usted, o bueno, usted no, si López Obrador le reduce el presupuesto a la universidad, más rechazados habría que esperar, porque la capacidad de absorción o de nuevo ingreso por la capacidad de sostenimiento de las universidades va a ser menor. Y otro filtro. Y más ninis que atender, ¿no?
digo, perdón por la expresión, no quiero ofender. Sí, más, pero más jóvenes. No es peyorativa, sin posibilidades de ir a la universidad. Y como no están preparados, también con muy pocas posibilidades de un trabajo pues bien remunerado. O sea, y se convierte en un círculo vicioso, pudiera convertirse en un círculo vicioso porque, bueno, tendría que haber mucho más presupuesto para becas, que yo creo que en todo caso pues hay que dárselas a las universidades pues para que vaya creando ciudadanos mejor preparados que tengan acceso a mejores trabajos con mejores ingresos. Pero fíjese, aquí hay otra paradoja, porque si las universidades establecen los exámenes de admisión para seleccionar las mejores calificaciones a los mejores estudiantes, en la medida en que crece el número de la demanda de estudiantes y se reduce el número de plazas o de posiciones de nuevo ingreso, la calificación necesaria ahora va a crecer, porque van a ser más los demandantes, sí, claro, y mucho menos los espacios. Claro. Ahora ya no va a ser, un ejemplo, si antes era 8, hoy va a ser 9, 9 y medio, cercano del 10. Sí, claro. Muy selecto. Porque ese 32% de reducción promedio a las universidades, pues se va a traducir pues en menos aulas, más rigor, menos maestros, ¿no? Y más rigor en el examen de admisión. Obviamente, pues, es que menos espacio, más misma gente. De alguna parte tienen las universidades que cortar presupuesto, pues no van a poder gastar lo mismo, no van a poder atender al mismo número de estudiantes, ni siquiera los que tienen, aguas, porque sí, claro, en el siguiente ciclo, ¿cómo van a atender el mismo número? Que van la misma matrícula que tienen actualmente, con menos dinero. Del segundo al quinto año, los que ya están. Porque es brutal un 32%, o sea. Sí. Y si este es promedio, pues puede ser que a algunas les estén quitando más dinero. Fíjese qué buen ¿verdad? Punto. ¿Cómo van a quedar? Fíjese que qué buen punto, porque así mismo en la universidad también es una pirámide. El mayor número de alumnos están en primero, menor en segundo, menor en tercero, menor en cuarto, y egresan muy pocos con respecto a los que ingresan. Más aún se va a restringir el filtro del primero, porque no se va a restringir en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto año. Generalmente así es, la lógica es cortarle a los que van entrando, claro. Exacto. Vamos a un corte, regresamos, no se vaya. Estamos aquí en Las Cosas Como Son, por la plataforma digital de Ensenada en La Mira TV. Deben incluirnos en la disminución del IVA e impuestos sobre la renta, porque somos puerto, somos la ciudad y el municipio más alejado del centro del país. Nuestra dinámica económica es con el norte, estamos rodeados de agua y desierto, porque somos frontera. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son.
Bueno, pues este tema de la reducción del presupuesto a las universidades va a dar muchísimo más que decir, pero mientras tanto vamos a platicar de otro tema, Víctor, que también... ¿Qué decir y qué lamentar? Sí, sí se da, sí se confirma, porque la verdad es que le puedes pegar a cualquier otro rubro, ¿no? Del gasto del gobierno, pero no al de la educación. ¿Sabe cuál es la víctima ahí? Los sueños. Pues la víctima, a final de cuentas, son los bolsillos de las familias. No, y las aspiraciones. Así pues, es el verdadero desarrollo del país, porque si las personas no se desarrollan, no crecen, no estudian, no progresan, entonces el país no lo puede hacer. La base del país está en las personas, en las familias, correcto, ¿verdad? En los grupos, en la sociedad, y va creciendo, está sostenida sobre la base de la población. Si la población no logra desarrollar, no logra superarse, pues no lo va a hacer el país. Por eso el tema del desarrollo social, el gasto en desarrollo social, pues ha sido improductivo, porque ha estado destinado a darle a la gente pues un paliativo para paliar el hambre, valga la redundancia, para tapar las goteras, a veces el piso de cemento, pero lo que la gente necesita es educación, es un buen trabajo, bien remunerado, y con eso va a comprar sus propios pisos de cemento, y con eso va a tapar sus propias goteras, va a hacer sus propias casas, y no va a necesitar que el gobierno le esté dando pues ese tipo de apoyos, ¿verdad? Que en realidad son pues un fondo que nunca termina, porque la pobreza sigue creciendo. Sí, ahí el concepto es oportunidades, es lo que se rompe. ¿Y a qué vamos? Bueno, pues vamos a lo del siguiente tema, vamos al rato ya ocurre dentro del propio país, cambiamos de estado, todos buscando mejores condiciones de vida y de desarrollo. Oportunidades. ¿No? Oportunidades, que es lo que están buscando los migrantes en esta ocasión, aunque hay también mucha polémica, se habla de intereses detrás, de George Soros, de los grandes capitales, del propio Donald Trump. Bueno, algunas de estas cosas entran en las leyendas urbanas, ¿no? Pero, sí, pero la polémica ahí está. En el ambiente, como dice Enoch Santoyo, conspiranoico. Así es. Bueno, fíjese que estos eventos, pocas cosas han polarizado al país. Digo, bueno, en la última semana, porque se ha polarizado por otros temas antes, ¿no? Pero este tema sí prendió a los ciudadanos, por los que sí y por los que no. Y a niveles de enojarse, los dos, ¿no? Los que sí y los que no. Tanto que un grupo de ciudadanos tijuanenses, a través de las redes, se organiza en el fin de semana pasado para intentar, bueno, reclamar, demandar, etcétera, que no se hospeden, se queden en algunos lugares, y demandar respuestas del gobierno, y para mostrar fundamentalmente su oposición a la caravana migrante. Del otro lado, los argumentos muy sólidos de quienes recuerdan que Baja California, la mitad de Baja California es migrante. Incluso leía un artículo de Jesús Alejandro Ruiz Uribe en su red de Facebook que decía, incluyendo los que invadieron Tijuana, a nivel de invasión. Y me acordé de algún pasaje de la historia de Tijuana, en la zona del río, ¿se acuerda usted? Que efectivamente es cierto, o sea, ahí fue una invasión. Pero incluso aquí tuvimos invasiones también en la Morelos y los otros, pero ese era en otro tipo. El punto es que la manera en que se percibe la llegada de los hondureños, de los centroamericanos en esta ocasión, es muy distinta de cuando vinieron los haitianos, y muy distinta de otras épocas del país, ¿no? De un lado, el argumento es que la forma en la que se ingresan 3,000 personas, que no es con la documentación, lo otro, como fueron los haitianos, y las redes sociales tuvieron un protagonismo que distorsionó el sentido de las caravanas. Lo que usted hablaba en un principio con mucha madurez es, efectivamente, son pueblos enteros en búsqueda de un mejor destino, es decir, la búsqueda de oportunidades que en su lugar de origen no las tienen. Evidentemente, si no, no salieran
con todo hijos, niños, 1, 2, 3, 5, etcétera, años de edad, que cruzan el Suchiate. Hoy veía un video cruzando el río con una fuerza importante, el río, con los niños en los hombros. Y luego un helicóptero de la Marina haciéndoles aire para intentar frenar la oleada masiva de migración. Muy complicado porque, fíjese, a mí me hizo recordar, yo estoy del lado del sentido humanitario, del trato a las personas. Me hizo recordar un experimento de unos científicos que agruparon o encerraron a ratas y les distribuyeron alimento. Primero se lo escasearon y luego se los dieron, ¿no? en abundancia. Cuando lo tuvieron en abundancia, lo acumularon, porque sufrieron unos días con hambre y cuando les dan alimento en abundancia lo acumulan. La rata percibe los momentos de escasez, por eso acumula, por eso guarda. Hicieron más, pero ese detalle me quedó muy, muy grabado, porque efectivamente lo que ha sufrido o lo que ha vivido, las experiencias de las personas para tener lo que tengan en cualquier nivel, les hace ver con cierto temor que alguien más venga a disputarlo. Yo sé, suena así muy, muy lejos, ¿no? El hecho de que alguien venga y nos dispute el espacio aquí en Las Cosas Como Son, claro que no. Pero las personas anticipan que tanta gente podría generar inseguridad, violencia, por la falta de empleo, robo, etcétera, ¿no? Muy polarizado el ambiente, lo percibo. Yo creo que ha faltado conducción, hay ausencia del Estado mexicano nacional, federal, hay ausencia de los gobiernos estatales, y en Tijuana hay un cerillito que prende el debate entre los que a favor y en contra, de parte del alcalde Juan Manuel Gastelum, que se pone del lado de los que están en contra, y en lugar de conciliar y de llamar a su población a la calma, a establecer un plan, a meterse de lleno a trabajar, a vigilar albergues, a trabajar con las uñas si es que no tiene dinero, ¿no? O sea, un político eso es lo que haría, va y se remanga las camisas y se mete a trabajar, y qué falta, y pone, y sube, y qué es, etcétera, ¿no? A operar. Bien. Bueno, yo tengo mi propia versión del tema, pero de eso vamos a platicar regresando a este brevísimo corte comercial. No se vaya, estamos en Las Cosas Como Son. Excluir a Ensenada de la reducción de IVA e ISR nos afecta porque provocará falta de interés del inversionista en el municipio de Ensenada, ya que tendrá opciones más económicas para poner sus empresas en el resto del estado y habrá dificultad para retener empresas en la ciudad, sobre todo aquellas de fácil movilidad. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son. Y bueno, le decía a Víctor que mi lectura es la siguiente. Primero, se trata de un fenómeno recurrente de diferentes países de Centroamérica. Sí, no es nuevo. Han viajado siempre rumbo a Estados Unidos por diferentes razones, por pobreza, por las guerras, por la violencia y por una serie de situaciones de la propia inseguridad hacia los Estados Unidos. Incluso de México, por la inseguridad. Claro, pero ahorita estamos refiriéndonos a la de Centroamérica, ¿no? Pero que es la misma razón por la que los mexicanos también vamos a Estados Unidos. Migración poderosa económicamente de México se va a Estados Unidos por inseguridad. Sí, gente de lana de aquí se va a vivir allá. A vivir a Miami, a Los Ángeles. O aquí a California. Sí, claro, de mismo Baja California. Sí.
Eso es cierto, ¿verdad? Hay una migración que cualquier país le abre las puertas, ¿no? Sí, la pues, que va a invertir, a eso ¿no? no le hacen fuchi. La que va a invertir, la que compra departamentos, políticos millonarios, millonarios políticos. Pero bueno, eso es discriminación. ¿qué? Eso, o sea que a uno sí, a puertas abiertas de par en par, ¿no? No, esa es conveniencia. Pues ok. Y genera discriminación. Sí, bueno, es que según los americanos, unos van a robarse los empleos y otros van a generar inversión o generar empleos, ¿no? Según los Estados Unidos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque yo creo que van a generar riqueza los que van a trabajar a los Estados Unidos, de donde vayan. Y particularmente los mexicanos que han sido partícipes, digamos, de las bonanzas de estados como California, como la Florida y como otros estados, Chicago inclusive, New York. Bien. Sí, la migración ha estado por siempre. Hubo en Guatemala, con el régimen del general Resmond, me parece, cuando un grupo de campesinos muy grande, 40,000, 60,000, se vino al estado de Chiapas y ahí se establecieron, pero hasta ahí llegaron. Ahí la razón era otra, simplemente cruzar la frontera por razones de seguridad y esperar que se estabilizara la situación en su país para regresar. Muchos regresaron, muchos se quedaron y son chiapanecos, hoy son mexicanos, pero hasta ahí, ¿no? Se quedaron a trabajar en las fincas cafetaleras y todo lo demás. Ganadero. Sí, claro. Pero esta tiende a ir a Estados Unidos, como muchos de los migrantes de los países centroamericanos, inclusive sudamericanos. Sí. Hay muchos argentinos, habemos de todos, mexicanos y todo lo demás. ¿Por qué hoy tanto ruido? ¿No? Creo que hay circunstancias muy particulares y eso es lo que ha desatado la especulación. Creo que no había sido tan intensa la migración. Tampoco había sido tan intensa, sí, tan masiva. Tampoco había sido tan intensa las coberturas, ¿verdad? Y el reflejo en los medios de comunicación. Eso ha generado alarma entre los habitantes de este país, sobre todo de Tijuana, porque no hemos escuchado de otras ciudades en donde haya esta situación. Y esto hace especular, y es vil especulación, yo no estoy asegurando nada. Número uno, que la migración está siendo auspiciada por alguien, y número dos, que los movimientos en Tijuana están siendo auspiciados por alguien. ¿Para qué? Pues para generar confusión, para generar temor, para generar alguna reacción, ¿verdad? Y detrás de esto se habla pues de la política, obviamente. Entonces, bueno, esta es una situación. Yo no creo que los mexicanos tengan esta... desde luego que no somos moneditas de oro todos, ¿no? Pero manifestaciones de odio, de racismo, de discriminación, yo no las había visto tan marcadas como esta vez, y sobre todo apoyadas por la autoridad. Eso se me hace muy imprudente, y usted tiene razón. En vez de tratar de conciliar y buscar la manera de resolver, aunque hay que decir otra cosa. Mire, ni el municipio ni el estado tienen ni la facultad ni los recursos para intervenir. En realidad hay una dependencia en el país que se encarga de eso, y es el Instituto Nacional de Migración. No debería estar ni el municipio, los municipios que están recibiendo esta gente, ni los estados. El Instituto Nacional de Migración está para eso. Debería, desde el momento en como el Fonden. Claro, desde el momento en que se está presentando el fenómeno, ¿verdad? Que está anunciado desde que partieron de sus países, ¿por qué no tomaron las medidas necesarias? ¿Por qué no separaron los recursos necesarios? ¿Por qué no vinieron y establecieron campamentos? ¿Por qué, un campo deportivo con carpas, como está pasando, como ha pasado en el interior del país, también en otros países? Sí. A ver, un campo de recepción, y aquí los vamos a atender. Como los haitianos. Para un país como México, atender 10,000, 20,000, 30,000 personas no debería de ser problema. Imaginemos que fue un huracán, pues. Así es. Otra emergencia migratoria, ¿no? Así es. Ni tendría el municipio, ni tendría el estado por qué estarse preocupando. Pero
todo el mundo quiere sacar raja, ya que estamos viviendo la situación. A ver. El Estado rápidamente fue a pedir 80 millones de pesos extras. Sí, a la federación. pero yo me refiero, y creo que coincidimos, me refiero a la voluntad del gobierno municipal. Acuérdense de los chinos cuando llegaron a Ensenada. ¿Cuántos eran? 200. No eran tantos, eran como 300. Eran dos grupos. Bueno, pero juntos llenaron el gimnasio municipal Oscar Tigre García, ¿de acuerdo? Y lo que pasó es el gobierno municipal enlaza a las otras dependencias, organiza el DIF, la señora Gina, yo recuerdo, y van y alimento y cobertores, convocan a la gente, ayuda. Sí, pero es la parte humanitaria, Víctor. Y eso yo creo que es eso válido. Pudo haber hecho. Cualquier estado, cualquier municipio lo puede y lo debe de Sí, hacer. Pero sí. no es ni su obligación, No, yo ni no su sé. responsabilidad. Pero esa es la buena política. Así es. La que va y atiende el problema mientras llegue el dinero de allá o el otro de allá, convoca a los ciudadanos. Los ciudadanos son solidarios. Mandamos miles de toneladas cuando hay un huracán, toneladas de víveres y de ayuda. Esta es una emergencia. Claro. Pudo haber sido similar y estoy seguro que esa otra mitad de los usuarios de redes pudo haber enviado apoyos. Bien. Y este tema de las manifestaciones en contra, Víctor, no debiera si se hubiera manejado adecuadamente. Oye, ¿sabes qué? Con días de anticipación sabemos que ahí vienen, vamos a concentrarlos en un campo de béisbol, de fútbol, de lo que sea, Vienen un campo más, deportivo, ¿verdad? Entonces ya tengo carpas, ya tengo alimentos, ya tengo todo esto listo para que no anden, si hubiera gente, Malandros. pues sí, Mañosa. delincuentes, pues no anduvieran libres por la ciudad Sí, claro. haciendo daño, ¿verdad? Y Sí. generando este temor que luego genera estas manifestaciones. Así lo claro. quiero entender. Digo, en efecto, lo que está pasando primero es que quien debió haber asumido la responsabilidad y el manejo, que es el Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, que depende del gobierno federal, no hicieron su chamba. Y los locales, el presidente municipal, pues haciendo política, poniéndose del lado de los que están en contra, y el gobernador pidiendo 80 millones de pesos, que pues no sé si los dieron o no, pero digo, está bien que los pida, pero no habría necesidad. No se ven enfrente, no se ven en el terreno, pues no se A ven final de operando. cuentas esto es mal manejo. Sí. Está mal manejado. Y se terminó el programa, Víctor. Válgame, pues mañana es un evento, ¿quiere adelantarlo rápido? No, sí, claro, mañana va a haber un foro empresarial para tratar el tema de la reducción del IVA del 16 al 8%, del ISR del 35 al 20%, y este tema también de la reducción de los combustibles. Mañana pues va a haber un grupo de personas, empresarios, especialistas ahí platicando sobre el tema. Que Están convocados periodistas también. La última llamada, ¿no? Porque ya Pues se sí. aprueba el presupuesto y Así si es. no entra en 10, 15 días ya quedamos fuera de la consideración de zona fronteriza. Así es. Pues se nos terminó el tiempo, Víctor. Hasta el jueves. El jueves en punto de las 8 de la noche, ya lo sabe, antes a las 6 de la tarde, Factor Televisión. Muchas gracias.